Buenas tardes, de nuevo. Me ha presentado Pepe para moderar esta mesa de comunicaciones de la Asociación de Cardiología Clínica y la verdad es que son comunicaciones clínicas de consulta. Por eso quiero agradecer a la asociación y a su presidente, Pepe, pues haberme invitado a moderar esta mesa. Nos acaba de decir Pepe también que tenemos 42 comunicaciones que han llegado para este congreso y lo que quiero es animaros a los cardiólogos clínicos a seguir investigando, motivando en la consulta para seguir mandando comunicaciones, porque eso nos va a enriquecer siempre a todos los cardiólogos clínicos, que ya hace muchos años que empezamos con este tema. Y también quiero deciros que, bueno, que la dinámica que vamos a llevar es que van a defenderse 5 comunicaciones, se van a defender, va a haber 7 minutos por cada comunicación. Tenemos que hacerlo en tiempo muy justo porque si no nos comemos el tiempo de las demás mesas. Por eso quiero que empecemos con la primera comunicación, que es el manejo evolutivo de los fármacos con efectos pronósticos en pacientes tratados con polipíldora al alta de un primer síndrome coronario agudo. Los resultados del estudio Pandora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver si dispongo de la presentación. Cuando quieras. Disculpe. Tengo que seleccionar, perdón. Sí, esta es, perdón. Espera, lo veo. Uy, perdón. Sí, lo que pasa es que quiero echar la parte de arriba. Si me la proyecta, se lo agradezco. Aquí arriba, no, así. Uy, si me puede ayudar. Es que no encuentro. Ay, disculpa. Ya está, ya está. Que no lo veo. Bueno, las dificultades del Perdón. directo. Si quiero que nos ciñamos al tiempo, porque es verdad que son poco tiempo, son 5 comunicaciones. Perdón. Sí. Voy empezando, ¿vale? Venga, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Voy a presentar ahora el manejo evolutivo de los fármacos con beneficio pronóstico en pacientes tratados con polipíldora desde el alta. ¿Me lo ha proyectado? No. El estudio Pandora. No va. A ver. Dele. Ahora. Gracias. Estos son mis conflictos de interés con todos los autores y los coinvestigadores. Son un conjunto de 30 hospitales en toda España, lo cual lo hace con el valor añadido de que es realmente práctica clínica real. Es el grupo del estudio Pandora. Esto surge porque deseábamos disponer de los datos en práctica clínica de una población en prevención secundaria después de un primer síndrome coronario agudo que se van de alta con una presentación, con una polipíldora, con el ácido acetylsalicílico, las 2 presentaciones de atorvastatina 20 y 40 miligramos y el ramipril, como saben, 2,5, 5 y 10 miligramos. Los objetivos planteados en este estudio son conocer el manejo evolutivo de los fármacos con un efecto sobre el pronóstico a lo largo de los 6 meses en los pacientes que han sido tratados con esta polipíldora desde el minuto 1 de su alta hospitalaria, conocer también qué proporción de pacientes tienen alcanzados el objetivo de factores de riesgo cardiovascular, qué proporción de pacientes tienen niveles por debajo de 70 miligramos de decilitro y por debajo de 55, analizar si los valores de la LPA pueden influenciar sobre el control óptimo del LDL y valorar la descripción de si ha habido reacciones adversas graves o no graves ocurridas durante el tratamiento. Metodológicamente hablando, es un estudio observacional ambispectivo que, por una parte, en el momento de la inclusión del paciente en el que se firma el consentimiento, esta es su primera visita y se hacen una toma de
datos de forma retrospectiva hacia el alta hospitalaria y una segunda visita a los 6 meses del alta hospitalaria. Y presento aquí el análisis intermedio de los 278 pacientes. De 289 pacientes incluidos, finalmente, se presenta este análisis intermedio con 278 pacientes, siendo que 145 de ellos ya habían tenido su visita número 2. Podemos observar aquí que el síndrome coronario agudo tenía una media de estancia hospitalaria de 4,85 días. El tiempo medio desde el evento coronario hasta la primera visita era de 1 mes y medio. Y vemos que el perfil de pacientes era mayoritariamente síndrome coronario agudo con elevación del ST, con 47%. La edad de los pacientes media era de 62,4 años, mayoritariamente varones, y un índice de masa corporal en torno a 28. Y un control de índice de masa corporal del 25% en el momento del alta, subiendo en la primera y segunda visita a 28,8 y 30% respectivamente. Entre los antecedentes personales destacaba en cuanto a los familiares la cardiopatía isquémica precoz como más frecuente. Respecto a los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes, vemos que los pacientes todavía fumaban de forma activa en esta primera visita y caía un poco a 18%, pero persistían 18% de fumadores activos en esta visita posalta de 6 meses, así como en el estilo de vida, a destacar que hacían ejercicio físico al ingreso los pacientes del ejercicio aeróbico recomendado de más de 30 minutos 5 días a la semana, tan solo el 36,5%, pasando en la primera visita a casi un 72% y un 75% a los 6 meses posalta. Lo mismo en cuanto a la dieta. La adherencia a la dieta mediterránea era tan solo un 32% en el alta hospitalaria, pasando a un 75 y 72,4% en la primera visita y en la segunda visita a los 6 meses post-síndrome coronario agudo. En cuanto a los parámetros analíticos analizados, la hemoglobina glicosilada media era de un 6%, los pacientes tenían un LDL medio en el ingreso en torno a 107 miligramos de decilitro, que pasa a ser de 61 miligramos como media en la primera visita. Esta visita era entre 2 semanas después del alta y 4 meses, de forma variable según el centro, y al 6º mes posalta tenían un 59 miligramos de decilitro como media de LDL. El porcentaje de pacientes que tenían un control de lípidos óptimo, es decir, un LDL por debajo de 55 miligramos, era del 6,5%, lo cual es comprensible porque era el primer síndrome coronario agudo, probablemente los pacientes no conocedores de ello, y esto pasa a un 41,9% de buen control en la primera visita y 58,4% en la segunda visita. Porcentajes que están muy lejos y superiores de registros previos de vida real como el Eurospire o como el estudio de Da Vinci previo. En cuanto a los resultados, en el tratamiento con la polipíldora vemos que mayoritariamente se prescribe polipíldora que tiene atorvastatina de 40, siendo el fármaco más prescrito el que contiene 2,5 miligramos de ramipril con 55,4%. A continuación le sigue la polipíldora de 5 miligramos de ramipril con 30,6% y finalmente con 10 miligramos 12,9%. De todos los pacientes después de un síndrome coronario agudo, 37,4% de ellos fueron derivados al programa de rehabilitación cardíaca. Y podemos ver que, en cuanto al manejo de la polipíldora a lo largo de estos primeros 6 meses, después del síndrome coronario agudo, mantienen estable el tratamiento iniciado al alta en el 83% de los casos, se aumenta la dosis en el 8% de los casos, se disminuye la dosis en el 3% y fue necesario suspenderla por diversos motivos hasta en el 6% de los casos únicamente. En cuanto al tratamiento coadyuvante de los pacientes al alta, mayoritariamente tienen tratamiento antiagregante o antitrombótico, esto es lógico después de un síndrome coronario agudo. Los pacientes tienen beta-bloqueantes en el 60% de los casos, ezetimiba combinada en el 29,8% de los casos y añadida a esta polipíldora tienen atorvastatina de 40 miligramos en el 25,3% de los casos y atorvastatina de 40 con ezetimiba hasta en el 17,4% de los casos. Por tanto, este análisis que he presentado es un análisis intermedio, es un anticipo de los resultados finales de lo que es el estudio Pandora, que permitirá conocer el manejo clínico y terapéutico de los pacientes tratados con polipíldora de base al alta de su primer síndrome coronario agudo y ver la evolución a los 6 meses. Muchas gracias. Por
ajustarte también al tiempo. Muy bien. Pues tenemos 2 minutos para hacer preguntas. Si hay alguna pregunta en la sala. Si no, yo creo que podemos pasar a la siguiente comunicación, que yo creo que enlaza muy bien con esta y nos van a dar otra estrategia de manejo del paciente tras un síndrome coronario agudo, el manejo de lípidos, que creo que es muy novedoso y merece la pena que lo escuchemos. Muchas gracias y enhorabuena por la presentación. Entonces, pasamos a analizar el impacto de la consulta virtual de lípidos en el pronóstico tras un síndrome coronario agudo. Nos lo trae en el trabajo desde Cádiz, nos te presenta la doctora Inma. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Inma Noval, soy cardióloga en el Hospital de Puerta del Mar de Cádiz. Antes de empezar, quería agradecer al Comité Científico por poder presentar este trabajo que hemos realizado en nuestro hospital y que se titula El impacto de la consulta virtual de lípidos en el pronóstico tras un síndrome coronario agudo. Bueno, es bien conocido por todos los que estamos en esta sala que los pacientes que han presentado un síndrome coronario agudo pues tienen un riesgo aumentado de presentar eventos cardiovasculares recurrentes, por lo que es de vital importancia pues, una rápida corrección de los factores de riesgo cardiovascular tras el evento agudo y en especial de la hipercolesterolemia. En este sentido, las terapias de reducción de colesterol de LDL pues, constituyen la mejor herramienta para la prevención secundaria en estos pacientes y es por ello que las guías de práctica clínica pues, recomiendan unas cifras de colesterol LDL cada vez más exigentes y de hecho ya en las últimas guías del 2019 pues se redujo el objetivo lipídico de 70 a 55 miligramos por decilitro. Pero a pesar de estas recomendaciones, estudios multicéntricos como el Euroaspire o el Da Vinci nos muestran que solamente se alcanzan estos objetivos lipídicos en un porcentaje muy reducido de pacientes. Y de hecho también hay un estudio realizado en nuestro país, publicado ya hace algunos años, pero que nos reporta que un 40% de los pacientes tras un infarto agudo de miocardio no consiguen ni siquiera el objetivo lipídico antiguo de LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y además este estudio también puso de manifiesto que la prescripción de los inhibidores de PCSK9 pues fue prácticamente testimonial, en torno a un 1% o inferior. ¿Cuáles son las causas de que no alcancemos el objetivo lipídico en nuestros pacientes? Pues fundamentalmente 2. La primera, que hacemos una monitorización tardía e insuficiente del perfil lipídico en nuestro paciente que ya ha tenido un infarto, y la infrautilización de los tratamientos disponibles, tanto de tratamiento combinado con estatina y ezetimibe, como de la prescripción de inhibidores de PCSK9. En el año 2020, coincidiendo con la pandemia por COVID-19, que obligó a la suspensión de consultas presenciales, incluidas también las de rehabilitación cardíaca, en un intento de mejorar estos resultados, pues en nuestro hospital desarrollamos una estrategia de control estricto y seguimiento estrecho de todos aquellos pacientes que habían ingresado por un síndrome coronario agudo. Entonces, el objetivo básicamente de esta consulta pues era conseguir el objetivo lipídico en el mayor porcentaje de pacientes y en el menor tiempo posible, que sabemos que son los 3 primeros meses, que es el periodo en el que reside el mayor riesgo cardiovascular tras un evento agudo. Se incluyeron todos los pacientes que habían sido dados de alta en nuestro servicio durante el año 2020 por síndrome coronario agudo y se excluyeron aquellos pacientes que eran pertenecientes a otras áreas sanitarias y que, por tanto, no íbamos a poder realizar y a garantizar un seguimiento. También se excluyeron aquellos pacientes que se negaron al seguimiento o bien por otros motivos y pacientes que tenían comorbilidades muy limitantes que hacían que en ese momento el control lipídico no fuera prioritario. Brevemente, el funcionamiento de la consulta virtual puede resumirse de la siguiente manera. El paciente ingresa con un síndrome coronario agudo, se va de alta bajo tratamiento con estatina de alta potencia y se le entrega una analítica con perfil lipídico para que se realice al mes del infarto. Nosotros, de forma telemática, revisábamos a través de la historia clínica los resultados de esta analítica y contactábamos telefónicamente con el paciente para ir escalando el tratamiento hipolipemiante si fuera necesario, siguiendo el algoritmo terapéutico del documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología.
Estas consultas se repetían de manera mensual, con su analítica correspondiente, hasta que el paciente alcanzaba el objetivo de LDL por debajo de 55. En este momento, pues lo que hacíamos era inicialmente calcular el tiempo que habíamos tardado en alcanzar ese objetivo lipídico y posteriormente hacíamos un seguimiento de esos pacientes a los 6, a los 12 y a los 18 meses para ver los eventos cardiovasculares que hubiesen presentado. En total se incluyeron 388 pacientes que habían ingresado por síndrome coronario agudo y en cuanto a las características basales, pues fueron similares a las de otras series publicadas previamente. Con respecto al tratamiento hipolipemiante que habíamos utilizado, pues un 32% de los pacientes estaban en tratamiento en monoterapia con estatina, más de la mitad de los pacientes, casi un 57%, tenían un tratamiento combinado de estatina con ezetimibe y casi un 11% de los pacientes estaban en tratamiento con inhibidores de la PCSK9. Cuando comparamos estos datos con el uso de tratamiento hipolipemiante en nuestro medio a nivel nacional, vimos que el número de pacientes que estaban en tratamiento combinado con estatina y ezetimibe era el doble y que el número de pacientes que teníamos con tratamiento con inhibidores de la PCSK9 era 10 veces superior al uso que se hacía de estos fármacos a nivel nacional. En esta gráfica de aquí lo que podemos ver es el porcentaje de consecución del objetivo lipídico, teniendo en cuenta en la barra de la derecha el objetivo antiguo de LDL inferior a 70, que conseguimos que el 95,4% de los pacientes estuviese por debajo de estas cifras, y teniendo en cuenta el objetivo actual de LDL por debajo de 55, conseguimos que un 81,5% de los pacientes estuviesen en este objetivo terapéutico. Y muy importante también pues resaltar que el tiempo que tardamos en conseguir este objetivo actual de LDL fue de aproximadamente 3 meses. Esta tabla tiene muchos datos, un poco compleja, pero lo único que quiero comentar es que son pues diferentes series que se habían publicado en los últimos años que reportaban el porcentaje de los MACE tras un infarto. Es verdad que cada una de las series tiene pequeñas distinciones en cuanto a la definición de los MACE, pero por lo general la tasa media de MACE pues, era una media ponderada de un 8,5%, y esta es la cifra que quiero que tengáis presente, porque en esta diapositiva podemos ver, que no sé si lo puedo señalar por aquí, que con nuestros resultados conseguimos reducir el porcentaje de MACE a más de la mitad en comparación con las series previamente publicadas, independientemente si teníamos en cuenta los MACE 4P, que incluían preinfarto, ictus, mortalidad cardiovascular o IGP urgente por angina inestable, o los MACE 3P, que incluían preinfarto, ictus y mortalidad cardiovascular. Ya para finalizar, pues como conclusiones, decir que la intensificación precoz del tratamiento hipolipemiante tras un síndrome coronario agudo en una consulta monográfica específica y con una mayor utilización de tratamiento combinado de estatinas de alta potencia y ezetimibe, junto con una mayor prescripción de inhibidores de PCSK9, pues asegura la consecución del objetivo lipídico en prácticamente la mayoría de los pacientes y en los primeros 3 meses tras un síndrome coronario agudo, lo cual se traduce en una baja tasa de eventos cardiovasculares recurrentes y, por tanto, de mortalidad. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias. Veía que las dos comunicaciones estaban muy relacionadas una con otra y por eso creo que el diálogo pues, se puede hacer común con las dos, ¿no? Entonces, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Antes, agresivamente y usando terapias combinadas, posiblemente sea la estrategia mejor. Y como nos decía esta mañana, está aquí el compañero de Canarias, Pablo Borges, y mantenido en el tiempo. Es decir, que estáis haciendo un ensayo que me parece muy interesante, una forma de trabajar que la venimos proponiendo hace muchos años, pero que nos cuesta trabajo implementarla, y creo que vosotros lo estáis implementando. Y yo puedo felicitaros y creo que es una estrategia que tú crees que puede ser aplicable, por ejemplo, a otros hospitales, a otros factores de riesgo cardiovascular que nos preocupan, que también te hablábamos esta mañana, control diabético, control de obesidad. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que esta estrategia, ¿no?, intensiva y precoz del control del perfil lipídico, pues creo que tiene que ser una estrategia necesaria en cualquier servicio de cardiología. Porque si bien es cierto que en los últimos años, a raíz de los avances terapéuticos, ¿no?, y de la introducción del código infarto para la realización de angioplastia urgente,
la mortalidad en la fase aguda de un síndrome coronario se ha reducido notablemente, pero no podemos olvidar que estos pacientes siguen teniendo un riesgo isquémico aumentado, ¿no? y que tienen posibilidad de tener eventos cardiovasculares futuros y que es fundamental la prevención secundaria en ellos. Entonces, creo que sí, que es una estrategia que se puede o que se debe implementar de forma sistemática. Y con respecto a lo que dices del resto de control de factores de riesgo cardiovascular, este año hemos comenzado nosotros también con una consulta también virtual que se denomina Consulta Virtual de Prevención Secundaria 2.0, en la que no solamente nos dedicamos al abordaje del control lipídico, sino que también intentamos controlar el resto de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Y también es cierto que tenemos una pequeña diferencia en cuanto al manejo del control lipídico, porque ya el paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo se va de alta con un tratamiento combinado, estatina de alta potencia y ezetimibe, y además durante el ingreso la analítica de perfil lipídico que estamos extrayendo ahora pues es una analítica un poco más ampliada, incluyendo lipoproteína A, la ApoB, ApoA1, partículas remanentes y los cocientes de riesgo aterogénico, y ya el paciente se va no solamente con una analítica, sino que vamos dando 2 analíticas, una para que se realice al mes, que es un perfil lipídico básico, y otra que se realiza a los 2 meses, que ya si el paciente está en rango objetivo, pues volvemos a repetir la analítica ampliada de perfil lipídico. Muy bien, muchas gracias. Y en esa estrategia utilizáis, por ejemplo, como el grupo anterior, la polipídora, pues se sabe que tiene un efecto sinérgico, que es un fármaco muy interesante, que además te permite asociaciones con ezetimiba y atorvastatina también, que yo creo que podría ser una estrategia muy interesante con el estudio Pandora, ¿verdad? De hecho, es verdad que no es un análisis completo todavía, pero en este análisis el 83% de los pacientes no han sufrido cambios en esta terapia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pues nada, felicitaros a las dos por la presentación. Pasamos a la tercera presentación, que es comunicación, que es la experiencia inicial del uso de nuevos quelantes del potasio en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Nos hace la presentación Jesús Marchante Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. Doctor Martín, miembros del comité científico y en general compañeros y compañeras de profesión, agradecer poder estar aquí en este día en un foro tan interesante como es de la reunión de cardiología clínica y en especial en una ciudad tan preciosa como es Santiago de Compostela. Quiero, digamos, extender un poquito con esta comunicación el trabajo que ya comentó previamente el doctor Torres Yergo, que nos habla sobre el beneficio que implican los quelantes del potasio en los pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pues bien sabemos por las últimas guías que es mandatorio, es necesario iniciar los 4 fármacos fundacionales. 4 fármacos en 4 semanas, como nos decía el doctor Milton. Pero nos encontramos con un problema, y particularmente en el grupo de fármacos de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Pues aquí surge el problema de que en las analíticas nos encontramos con niveles elevados de potasio. En estudios recientes se ha visto que efectivamente este incremento del potasio supone un gran perjuicio para los pacientes de insuficiencia cardíaca. Pero más si cabe, ese perjuicio es mayor si no incorporamos fármacos como los bloqueantes del sistema de renina-angiotensina. Fíjense en la gráfica verde que muestra ese mayor riesgo, esa mayor mortalidad. ¿Cuál es la prevalencia general en la población general de hiperpotasemia? Aproximadamente menos del 5%, pero es que en nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca la prevalencia, junto a otro gran grupo que se ve afectado por esta dolencia, que es la enfermedad renal crónica, puede llegar en torno al 25%, más si cabe, con una incidencia anual solo en insuficiencia cardíaca en torno al 40%. Entonces, ante este escenario, antes teníamos posibilidades que eran un poco paupérrimas, es decir, dieta baja en potasio,
No corresponde con los estándares actuales de dietas DASH, dietas que ayudan al control de la hipertensión y no son dietas muy agradecidas para los pacientes. ¿Cesar estos fármacos? Yo creo que con todo el beneficio que nos vienen dando los últimos estudios como el Paradigm o el TopCat, no merece considerar esta opción. Afortunadamente, en los últimos años, y esto se ha incorporado en las últimas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea, nos ofrecen la posibilidad de iniciar los fármacos quelantes del potasio en pacientes con un potasio mayor de 5 y en los que bien deseamos titular la medicación fundacional para la insuficiencia cardíaca o bien intentar mantenerla. Bien, el patiromer, con estudios como el PEARL-HF, que demostró los beneficios en pacientes de insuficiencia cardíaca a la reducción del potasio, bien con el ciclosilicato de circonio, con el estudio Harmonize, que además demostró una grandísima reducción de los niveles de potasio prácticamente en las primeras 48 horas. Por tanto, estos fármacos reportan un enorme beneficio. Por tanto, el objetivo por parte de nuestro centro fue evaluar la eficacia de estos nuevos quelantes del potasio en una muestra real de pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en nuestro centro, en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. De una forma prospectiva hemos ido recopilando pacientes de esta unidad desde principios de 2021 y siguen incorporándose a día de hoy para aquellos con valores de potasio por encima de 5,2 y en los que deseemos hacer una titulación en los diferentes fármacos fundacionales, ver cómo responden al inicio de los quelantes del potasio. Por tanto, valoramos dentro de este estudio esa reducción de los niveles de potasio, cómo optimizamos el tratamiento médico óptimo y también, entre otras cosas, valoramos cómo se ve modificada la función renal. Recordemos que muchos de estos pacientes van a llevar consigo insuficiencia renal crónica que agrava aún más, si cabe, esta condición. Aquí les traigo los resultados de los que disponemos actualmente. Una muestra chiquitita, en torno a 21 pacientes, pero que está en progresivo crecimiento, la mayoría varones, en torno a los 70 años, con amplia presencia de factores de riesgo cardiovascular. Y fíjense en la última gráfica cómo hay una alta prevalencia de enfermedad renal crónica, con una tasa de hospitalización en torno al año previo en torno a un quinto de los pacientes, y aunque aquí figure que el 90,5% están con una FEBI por debajo del 50%, recuerden, como habían comentado previamente la doctora Ortiz, ese grupo de pacientes de FEBI recuperada que pueden beneficiarse de estos medicamentos. Los pacientes que entraron a formar parte de este estudio presentaban esta medicación basal al inicio. A destacar, sin lugar a duda, ese 100% de pacientes que están con ARNI incorporados al inicio del estudio. La mayoría de los pacientes tenían la dosis de 49-51, dosis intermedia de sacubitrilo valsartán. Y en torno a un 2/3 de los pacientes tenían incorporado un antagonista del receptor mineralocorticoide, pero aún así podíamos tener margen de mejora. Por ello, incorporamos los quelantes del potasio, siendo el más utilizado en nuestra unidad el ciclosilicato de circonio. Y aquí les traigo los resultados. En un seguimiento a lo largo de 26 días, cómo logramos unas excelentes reducciones en los niveles de potasio, prácticamente hasta casi llegar a un miliequivalente litro, que nos dejaría un margen de seguridad para poder manejar este tipo de pacientes, para poder titular medicación. Prueba de ello es cómo a lo largo de este tiempo se produjo esa modificación. Y les destaco cómo el antagonista del receptor mineralocorticoide pudimos subir un poquito podemos incorporarlo dentro de esos 4 fármacos fundacionales y pudimos llegar a mayor titulación de los niveles de sacubitrilo valsartán, llegando a máximas dosis. A largo plazo, en torno a un periodo de aproximadamente 120 días, vemos cómo los niveles de filtrado glomerular se mantienen estables en este grupo de pacientes y suele existir siempre esa preocupación, los efectos adversos relacionados con la incorporación de estos quelantes, hipomagnesemia, edema de miembros inferiores.
pero lo único que destacó a lo largo de un seguimiento en 6 meses de estos pacientes fue una retirada en un paciente que tenía tendencia a hacer hipopotasemia en el contexto de diarrea por una intervención de un cáncer de colon y un evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, las conclusiones de este estudio es que en nuestra experiencia los nuevos quelantes del potasio permiten una correcta normalización del potasio sérico y una titulación del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sin deterioro de la función renal. Antes de despedirme de ustedes, recomendarles enérgicamente que visiten, incluya entre sus planes algún día visitar la bellísima ciudad de Jaén, de la que prodezco. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues felicitaros por el trabajo, que sigáis ampliando la casuística, que seguro que va a ser muy interesante y sigáis comunicándonos los datos. ¿Tenéis algún problema con respecto al visado? ¿Son fármacos que precisan visado? ¿Tenéis algún problema con visado? ¿Problema con la titulación de estos fármacos? Actualmente, nuestra unidad de insuficiencia cardíaca tiene un acuerdo con la farmacia hospitalaria. Hemos llegado a un acuerdo que pacientes por encima de 5,2 tengamos esa posibilidad, mayor facilidad para poder incorporar este tipo de quelantes por el beneficio que no solamente se ha visto, digamos, en los estudios pivotales, sino también, por ejemplo, como había comentado el doctor Torres, en los estudios Diamond, por ejemplo, que de verdad demuestran no solamente el beneficio de estos quelantes en pacientes con enfermedad renal crónica, sino también en los pacientes de insuficiencia cardíaca, lo cual creo que es algo muy positivo que se ha incorporado en nuestro centro. Perfecto, muy bien. Una pregunta en la sala. Sí, además son fármacos que gusta utilizarlos porque ven los resultados en muy breve espacio de tiempo y que son muy agradecidos para poder hacer el resto de tomas de cosas. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Que es la eficacia de los glucosúricos, los inhibidores del sistema genina en la aparición de eventos cardiovasculares en pacientes post-síndrome coronario agudo. Irene Toribio García nos va a enseñar un nuevo escenario donde utilizar unos fármacos que han entrado de lleno en el diario del cardiólogo, la prescripción diaria del cardiólogo. Bueno, buenos días. Como ya me han presentado, yo soy Irene Toribio, soy residente del Hospital Universitario de León y mi trabajo trata sobre la eficacia de las nuevas moléculas ISGLT2 en la aparición de eventos cardiovasculares en pacientes post-síndrome coronario agudo. Un poquito para empezar, me gustaría comentar que el síndrome coronario agudo constituye uno de los principales problemas de salud pública y una de las principales causas de morbimortalidad en España y en los países desarrollados. En los últimos años sí que es verdad que se ha producido una importante evolución en el tratamiento del síndrome coronario agudo, tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista invasivo, como todos sabéis. Pero también hay que destacar que un número no desdeñable de pacientes presenta como secuela la disfunción ventricular izquierda. El impacto de los inhibidores del contrasportador ISGLT2, así como otros tratamientos que ahora mismo se han postulado como de posible utilidad, no ha sido estudiado hasta la fecha y va a ser un poco la molécula protagonista de esta comunicación oral. La información que presento hoy en la comunicación son los datos preliminares del estudio SCABI, que actualmente está en marcha en nuestro centro, en el que se recogen datos de pacientes que fueron diagnosticados al ingreso de un infarto agudo de miocardio tipo 1, según la definición universal del infarto, y que además presentaban una disfunción ventricular con una fracción de eyección por debajo del 40%. Estos pacientes eran pacientes que en un principio se les puso un tratamiento neurohormonal específico en vida real, según se hace en nuestro centro,
y lo que pretendía el estudio era definir la evolución de dichos pacientes en función del tratamiento que se le había implantado durante el ingreso. Las características del estudio es que es un estudio observacional, ambispectivo y ahora mismo es unicéntrico, pero probablemente en los próximos meses sea multicéntrico. El seguimiento posterior de los pacientes se hizo en 3 meses y los objetivos del estudio son los siguientes. El primario y más importante, el combinado de tiempo a la primera hospitalización por IC o por mortalidad por todas las causas. Y luego los secundarios son múltiples, pero me gustaría destacar que se pretendió, en cierto modo, dar prioridad a la eficacia y a la seguridad de los inhibidores del cotransportador SGLT2 en cuanto a eventos de hipotensión sintomática, hipoglucemia en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos y presencia de enfermedades del tracto urinario no complicadas. Todo esto es en similitud con otros ensayos que ya se han publicado y que han tenido gran repercusión en la evidencia clínica previamente con estas moléculas. También se quiso evaluar el combinado de mortalidad de causa cardiovascular, hospitalización por IC, el combinado de hospitalización o un episodio sintomático ambulatorio por insuficiencia cardíaca, lógicamente la mortalidad por todas las causas, y también evaluar la incidencia de reinfarto o accidente cerebrovascular no fatal. A partir de ahora vamos a hablar de los resultados. Los resultados ahora mismo, como nos encontramos en periodo de análisis y de reclutamiento, porque hemos tenido que ampliar el periodo de inclusión, incluyen una muestra bastante pequeña, que son 51 pacientes. Su edad media era de 71 años, 12 eran mujeres y 39 eran varones, y se les dividió en 2 grupos, que eran el grupo de 18 pacientes o grupo A, que fueron tratados con ISGLT2, y el grupo B, de 33 pacientes, que fueron tratados con otros tratamientos. Me gustaría hacer hincapié en que los que recibieron ISGLT2 podían estar con ISGLT2 en monoterapia, pero también con otros tratamientos. En primer lugar, la mortalidad por cualquier causa. Sí que se vio que existía diferencia porcentual entre los 2 grupos, un 11,1% en el grupo A con respecto a un 21,2% en el grupo B. Estas diferencias en los porcentajes son menos significativas en la mortalidad por causa cardiovascular, tanto en el grupo 1 como en el A como en el grupo B. Y después, en cuanto a las ITUs, no hemos tenido prácticamente eventos en ninguno de los 2 grupos. Problema que tenemos ahora mismo, que la muestra es tan pequeña que los resultados no han salido estadísticamente significativos, y creemos que ese es el principal factor de confusión que nos hemos encontrado a la hora de realizar el análisis, y por eso vamos a modificar la manera de reclutar y el estudio en sí. Como conclusiones, y también de una manera específica como retos que nos hemos planteado el grupo de trabajo, los ISGLT2 se postulan como una de las terapias novedosas más prometedoras en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular, por toda la evidencia que ya existe en la propia disfunción ventricular. Los resultados sugieren que el planteamiento de nuestro estudio puede ser una línea de investigación con potencial, debido a los resultados modestos que presentan ahora, de la que se puede obtener unos resultados más significativos con una marcada repercusión, y que se necesita, por lo tanto, una muestra representativa para poder conseguirlo en un futuro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo creo que bueno, que es un escenario muy interesante, donde habéis sido muy valientes, muy pioneros en esto. Y bueno, animaros a seguir ampliando, y posiblemente el estudio no se deba de quedar en León, sino que es un desafío para el resto de la sociedad española, para Pepe, para todos, porque todos esos resultados pueden ser muy interesantes, y habéis iniciado pues posiblemente en un momento casi anticipándose a lo que puede ser la EMPA-IC, que bueno, saldrá para 2023. Por eso animaros a tener ese doble estudio paralelo para ver los resultados, que estoy seguro que ya lo estáis viendo.
porque además es que nosotros tuvimos la suerte de también inventar una cosa que fue en el remodelado ventricular mediante el STREN, que lo publicamos el año pasado, y la verdad es que lo vas viendo en el paciente, además el paciente te lo va contando, ¿no? Que tiene unos resultados muy prometedores. Así que enhorabuena y para adelante. Muy bien. Muy bien, y pasamos a la siguiente comunicación, que es biomarcadores y reactantes de fase aguda en el infarto de miocardio, un estudio observacional de 500 pacientes. Nos lo presenta José Gregorio Soto Rojas. Buenas, soy José Gregorio Soto Rojas del Hospital Torre Cárdenas de Almería y bueno, vengo a hablaros de biomarcadores y reactantes de fase aguda en el infarto de miocardio, como hemos dicho, en un estudio de 500 pacientes. Este es un poco el índice que vamos a seguir, viendo un poco el contexto actual y la relevancia clínica de la inflamación y el infarto de miocardio, y luego pasaremos a ver un poquillo el estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, como sabemos todos, la inflamación forma parte de la cardiopatía isquémica ya desde una fase precoz de la enfermedad. Y es que los factores de riesgo que se encuentran en estos pacientes van a producir un daño a nivel endotelial que va a activar una cascada inflamatoria con la que se reclutarán las diferentes células plasmáticas, lípidos, calcio, fibrinas, y como vemos, la inflamación va a tener un papel fundamental en las diferentes fases de formación de la placa de ateroma. Ya también en el contexto del infarto agudo, en el momento agudo, se produce un daño tisular muy importante. Esto va a dar lugar a una inflamación que va a conllevar al aumento de reactantes de fase aguda y diferentes biomarcadores. Pero, ¿qué podemos considerar que es un buen biomarcador? Bueno, pues un buen biomarcador es aquel que esté disponible, que sea de fácil acceso y que además permita predecir el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Vemos en la imagen de arriba a la derecha que hay numerosos biomarcadores en relación a los procesos que subyacen al infarto de miocardio. Nosotros nos vamos a centrar en la proteína C reactiva y en el péptido natriurético, por lo que hemos comentado, ya que son de fácil acceso, disponibles incluso en una analítica de urgencia y parece que pueden predecir el riesgo cardiovascular. En cuanto a la proteína C reactiva, pues es una molécula que históricamente se ha considerado en relación a la inflamación en procesos infecciosos, inflamatorios sistémicos, pero que también se eleva y tiene un papel importante ante la isquemia y con la necrosis y apoptosis de las células que se producen en el infarto. Y es un predictor de riesgo, parece que es un buen predictor de riesgo aterotrombótico. Y el BNP, como sabemos todos, está en relación con la insuficiencia cardíaca y es un marcador de estrés biomecánico. Bueno, el problema del infarto agudo, como sabemos, es el remodelado que se produce en el miocardio. Este remodelado va a tener diferentes fases, desde el inicio de la necrosis miocárdica, la inflamación y la activación del eje neurohormonal, que finalmente conllevará a la fibrosis y la hipertrofia del miocardio subyacente. Pues en las diferentes fases de este proceso vamos a encontrar en mayor o menor medida diferentes biomarcadores. En la fase inflamatoria la PCR va a estar más aumentada, por ejemplo, y en la activación del eje neurohormonal, el BNP. Vemos una gráfica de un metaanálisis en la que relacionan los diferentes biomarcadores con el remodelado cardíaco. En la primera de ellas con el número de estudios y en la segunda con el número de pacientes en estos estudios. Y vemos que los tres más relacionados parecen que son el BNP, la troponina y la PCR. En definitiva, lo que encontramos en la bibliografía, pues estas dos moléculas se relacionan con la mortalidad, el pronóstico, el remodelado, es un predictor de eventos cardiovasculares y quizá en mayor medida el BNP con la reducción de la FEBI y predictor de insuficiencia cardíaca. Pero bueno, esto, ¿qué relevancia tiene, ¿no? ¿Qué le importa al clínico todo esto de que estamos hablando?
Bueno, pues en los últimos años han salido numerosos estudios que lo que buscan son encontrar dianas terapéuticas en la inflamación para los pacientes con infarto de miocardio, ¿no? Como tenemos el Lodoco, el Cantos o el Colcos, que tienen unos resultados que parece que son favorables en mayor o menor medida. Entonces, con todos estos datos, nosotros nos propusimos hacer un estudio en pacientes ingresados en la planta de cardiología y monitorizar un poco los restantes de fase aguda y biomarcadores para establecer un perfil de riesgo. Recogimos datos de 500 pacientes entre los años 2020 y 2021 y cogimos datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular, complicaciones arritmógenas, datos de la eco y del cateterismo. Y bueno, realizamos una correlación entre estas variables en relación a los valores de la PCR inicial y máxima durante el ingreso y de los valores de BNP, encontrando una correlación negativa entre los valores de PCR, tanto el inicial como el máximo durante el ingreso, y la BNP con la FEBI. También cuando pusimos a correlacionar los valores elevados de PCR, más de 3 veces su valor normal durante el ingreso, esto se asoció de forma significativa con la aparición de arritmias malignas, con taquicardia ventricular y FV, así como muerte por cualquier causa. Hicimos lo mismo con los valores elevados de BNP, que también se relacionó con el aumento de mortalidad, así también como con el sexo femenino. En conclusión, pues hay que saber que en la fisiopatología del infarto de miocardio subyace un proceso inflamatorio, que la monitorización de estos restantes de fase aguda y biomarcadores aporta gran información pronóstica del infarto. Se están desarrollando nuevos y numerosos biomarcadores para establecer un perfil de riesgo y yo creo que debemos introducir en nuestra práctica clínica, igual que hacemos con las escalas de riesgo, aquellos marcadores que dispongamos para establecer un perfil de riesgo en estos pacientes. Y esta es la bibliografía y muchas gracias. Sí, también contamos con las troponinas, pero bueno, lo enfocamos un poquillo por dar un enfoque diferente a los biomarcadores PCR y BNP, que yo creo que se ha relevado siempre en un segundo lugar en el contexto del infarto. Y pues queríamos encontrar, a ver si había relaciones con estas moléculas que quizás sean menos estudiadas, ¿no? Había menos datos de ellos. Perfecto, muy bien. ¿Una pregunta? Creo que agradeceros a todos que os habéis ajustado magníficamente a vuestro tiempo, felicitaros por las comunicaciones y lo único, desearos suerte para esta tarde, que es cuando el jurado, deliberando esta larga deliberación, pues lo va a tener difícil. Seguro que ajustará los premios como lo merecéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.